Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta Peña. ¿Cómo está, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Estoy bien, bien. Hoy ha cerrado un nuevo año en Cuba y vamos a hablar de la economía, cómo atravesó el país, qué resultados obtuvo económicamente. Para empezar, vamos a decir que Cuba planificó un 3% de crecimiento, o sea, Cuba no, la dictadura cubana, un 3% de crecimiento y ocurrió todo lo contrario. Hubo un decrecimiento de alrededor del 2%. Estas personas nunca hablan claro y dejan los términos así y ya de eso no se va a tocar más, por lo que veo. Y como siempre, acostumbrados a los planes, a las iniciativas, a los lineamientos, también trazaron nuevas metas para este 2024. Y para hablar del tema, contamos con la presencia fuera no es en vivo como sucede mucho con Cuba, es con nuestro amigo Germán González, economista y muy conocedor de los problemas de la economía cubana desde siempre. Como decíamos, va a estar a través de audio por WhatsApp. Y bueno, le hicimos varias preguntas a Germán relacionadas con la situación económica del país y las perspectivas que él pensaba debían existir para este año. Y bueno, de esto nos habla Germán en esta ocasión. En materia económica, el año no podría haber cerrado peor. Se decreció, el Producto Interno Bruto disminuye entre el 1 y el 2%. No dieron una cifra exacta, pero decreció. Si fuera de crecimiento de este año, fuera grave, pero el problema es que en el 2021 se decreció, es decir, disminuyó el Producto Interno Bruto en casi un 11%. Es decir, que es desgracia sobre desgracia. Mientras otros países han recobrado y sobrepasado el nivel de producción del Producto Interno Bruto en este año 2023, Cuba no solo no recupera, sino retrocede. Lo poco que creció en el año 2022 lo perdió en el 2023. Pero eso no es todo. Si tú revisas las diferentes producciones de cualquier tipo, agrícolas o industriales, pues todo ha disminuido, todo decreció, todo fue más bajo. Incumplimiento de planes que ya preveían ser menores que los del año 2022, pero que además tampoco se cumplieron. Eh, Muy especialmente hay que hablar de la zafra. Nosotros estamos aquí viendo un país que está produciendo las zafras de cuando comenzó la guerra de los 10 años, cuando el grito de Yara, cuando Céspedes se alzó él y le dio la libertad a sus esclavos, se produjo más azúcar que este año. Es decir, que eso es inconcebible, los retrocesos. Y no es que se haya producido menos azúcar. Ahora, en este momento, que sería ya números para el 2024, de los 165 centrales que había moliendo en el año 1959, este año se anunciaron 23 solamente a moler. Y de ellos han arrancado la mitad, 11. Y de los que han arrancado, pues han arrancado con muchas dificultades e incumplimientos. Entonces, no escampa, la situación es pésima. Y si quiere que te lo resuma, lo haría con las palabras de un amigo mío, empresario chileno, que siempre decía, tú lo puedes perder todo, puedes perder propiedades, puedes perder todo, puedes perderlo todo, lo que no puedes perder es el crédito.
y la calificación de la deuda, que es lo que permite obtener créditos en Cuba, está en el más bajo nivel de las agencias calificadoras. En el más bajo. Todas las agencias calificadoras le dan el más bajo nivel de crédito. Es decir, en la práctica, el régimen no le puede pedir créditos a nadie, a no ser como favores políticos. Y como favores políticos no se lo están dando. Los rusos mandan un barquito de vez en cuando, de algo, de petróleo, uno de trigo. México los está ayudando, Venezuela los está ayudando, pero así ningún perro lamiendo engorda, dicen los guajiros. Eso es las ayudas para sobrevivir. Y la peor humillación que se le puede hacer a un jefe de gobierno, de estado de gobierno, se la hicieron los chinos. Cuando Díaz-Canel estuvo en China, el gobierno chino le dio un cheque de 100 millones de dólares. Eso es decir, mira, como hacía mi abuelo cuando los sablistas, venía un sablista, le daba 5 pesos y le decía, el tipo le decía, no, yo se los pago, no me lo tiene que pagar. Lo que quiero es que no me vuelvas a pedir. Así que eso es lo que me costó. 5 pesos. Son tuyos y no me los tienes que pagar. Y el gobierno chino le dio 100 millones de dólares a un país que importa en alimentos solamente 2.000 millones de dólares. Dime tú darle 100 millones, eso es una limosna bochornosa, una humillación. Es decir, que la cosa está mala desde el punto de vista económico, peor no puede estar. En cuanto al el plan de medida, imagínate, lo primero que hacen es decir que la tarea de ordenamiento que se diseñó mal, se aplicó en el peor momento posible el país bajo los embates de la pandemia de la COVID-19. Vaya, no podía estar en un momento peor. Aplicaron la tarea de ordenamiento. Ahora dicen ellos, fíjate, que la tarea de ordenamiento no cumplió sus objetivos y se abandonó el lineamiento de chequear la tarea de ordenamiento y emprender una reforma. Una reforma que si tú miras la historia de los países socialistas, entre comillas, fue la misma reforma que se implantó en la Unión Soviética en los años 70, 72, 73, lo que llamaron la reforma Lieberman-Kosygin, que fuera una reforma para enmendar el socialismo que en definitiva se derrumbó. Es decir, no enmendó nada, no resolvió absolutamente nada y la Unión Soviética se ido entrando en una crisis de falta de dinamismo en la economía, de atraso tecnológico. Fue la época que llaman del inmovilismo y se derrumbó la Unión Soviética. Bueno, eso es lo que está aplicando esta gente ahora, hacer reformas de tipo coyuntural, ¿no? En forma de paquetazo, subo los precios de esto, subo los precios de aquello, quito el subsidio de esto y aquí, elimino el subsidio de aquello allá. Digo que voy a subsidiar a las personas de bajos recursos, pero quién sabe en Cuba quién es de bajos recursos o no es de bajos recursos, porque a lo mejor yo gano 10.000 pesos, fíjate, Pedro, yo gano 10.000 pesos de pensión y alguien que reciba 100 dólares mensuales tiene más nivel de ingreso que yo, porque de 100 dólares hoy son 27.000 pesos. Así que tiene 2,7 veces más ingresos que se gana 10.000. Y quién sabe el que recibe remesa del exterior o no. Quién sabe el que es más vulnerable o menos vulnerable. Quién sabe algo de algo. Nadie sabe nada de nada. Porque la economía del país es kafkiana. Es totalmente absurda. Entonces, las medidas, desde ahora te lo juro, y anótalo, guarda esta grabación, que dentro de un año van a estar rectificando los errores de la rectificación de errores del año 2024, si es que llegan allá. Hay algo que es bueno y como hemos dicho siempre, no se pueden olvidar a las cosas. Cuba ha trazado, la dictadura cubana ha trazado un plan
para salir adelante en este 2024. Voy a poner dos ejemplos de cómo se trazan los planes en Cuba y cómo se hace. Dos ejemplos vívidos, escritos en un libro que se llama En Marcha con Fidel, un hombre que estuvo el primer año y el segundo año con Fidel junto a él. Y estaban en un helicóptero recorriendo la provincia de Las Villas y Fidel ve que están dragando el río Anabana. Se baja, cuando aquello existían empresas particulares todavía, y empiezan a hablar con el dueño de la empresa y el hombre le dice que están dragando para sembrar arroz. Y bueno, de ahí le surge la genial idea de disecar la ciénaga de Zapata para cultivar arroz. Por suerte, el dinero no apareció porque ya los planes todo estaba hecho y le iban a meter mano a la ciénaga. Ustedes se imaginan qué hubiera sucedido, qué daño ecológico le hubieran hecho al país, el humedal más grande del país y uno de los más grandes del Caribe. Por suerte, como digo, no apareció el dinero. Y el otro es el proceso, los nombres son siempre muy bonitos. Proceso, sí, proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. ¿Cómo ocurre esto y cómo le viene a Fidel? Está Fidel transitando y ve una grúa trabajando en una casa de un particular. Se baja y ve que aquello es el dueño de la empresa, es el relajo que siempre existió en Cuba desde que él tomó el poder, porque él fue el primero que empezó a tomar en sus manos la economía también para su beneficio. Y bueno, de ahí surge el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Da risa, pero así se iban haciendo los planes en Cuba, según amanecía el comandante, ahí surgía un nuevo plan, todos fracasados. Hernán. Escuchaba a Pedro y pensaba, bueno, y lo escuchaba a Germán también, ¿no? Empezaba hablando de planes fracasados, el actual plan o el pasado plan, llamarlo ya, eh, que también lo asumen fracasado, ¿no? Que se aceptan que no funcionó. Y se sabe que lo que puedan llegar a ser difícilmente, ya no están los caprichos de Fidel, pero siguen los caprichos de los jerarcas cubanos. eh, para continuar con estas arbitrariedades y de las arbitrariedades precisamente es que surgen este tipo de planes ridículos, ¿no? Porque difícilmente llamarlo de otra manera. Y pensaba que en otras oportunidades estos errores, Pedro, y le quería preguntar a Germán, en algunas oportunidades al menos esos errores fueron salvados por la posición privilegiada que tiene Cuba eh, en el Caribe, ¿no? Y que transformaban a Cuba en un atractivo turístico. Bueno, no sé si lo transforma todavía a Cuba en un atractivo turístico. Uno eh, sabe que el Caribe es un destino deseado por buena parte del mundo y buena parte del mundo pudiente, ¿no? Buena parte del mundo desarrollado, con disposición a gastar dólares, euros, ¿no? Entonces, mi pregunta, Germán, ¿cuál es la perspectiva del turismo? Si esta vez también será, bueno, si fue durante 2023 y si será durante 2024, el salvataje que tanto necesita Cuba. En cuanto al turismo, bueno, sí, Dominicana acaba de establecer un récord para todos los tiempos. No solo superó los turistas del año 2019, que fue el año anterior a la pandemia, Dominicana estableció un récord de 10 millones de turistas, de visitantes recibidos, y así está Florida. Tú buscas las noticias del turismo en Florida y está igual. Y así buscas las noticias del turismo en México y está igual. Y así mismo buscas las noticias del turismo aquí en Bahamas y está igual. Es decir, lo de Cuba es un caso atípico. No se recuperan los niveles prepandemia, estamos hablando del 2019, 4 años atrás, no se recuperan, se quedan en
en el 60% aproximadamente. El nivel de ocupación no llega al 20% en estos momentos, según los datos oficiales del gobierno. Nivel de ocupación del 17% del fondo habitacional. Así mismo siguen construyendo hoteles. El problema del turismo es que hay muy mala gestión. Yo trabajé en los tiempos míos laborales, yo trabajé vinculado, ¿no? No trabajaba en el sector del turismo, pero sí, donde yo trabajaba se le vendía a las instalaciones turísticas. Y una vez salí de Cuba, fui a Punta Cana de Dominicana, y cuando regresé dije, caballero, el día que alguien me quiera regalar algo, no me lo regalen en Varadero, regálamelo en Punta Cana, porque la atención es distinta. El trabajador cubano está amargado, no tiene estímulo. Entonces es una cadena. Como no hay turismo, no hay estímulo. Y como no hay estímulo, no hay atención. Los testimonios de los turistas que pasan por Cuba son tenebrosos. Es decir, el que viene no repite. Yo me reía hoy con una canadiense que publicó un escrito que decía que se había pasado unos días en Cuba. No se hospedó en estables de Estado, se hospedó en el mundo privado. Y dijo, si me pierdo el pasaje en avión, me tiro al mar y vengo en lancha para Canadá. Porque esto es insoportable. Entonces, es una ineficiencia terrible, baja calidad, el aumento de la violencia que se está reflejando en la prensa y que los mismos turistas lo notan, el aumento de la falta de seguridad de las propiedades personales en las instalaciones hoteleras, que se le pierden las cosas a los turistas, y una exigencia en muchos lugares, no creo que esto sea generalizado, pero en algunos sí, una exigencia por la propina que casi a punta de pistola le quita la propina a los huéspedes. Entonces, el turismo yo no creo que tenga posibilidades de subir. Están haciendo hoteles por gusto. Y las hoteleras están apostando porque los Estados Unidos quiten el bloqueo, porque esto se caiga y ellos están aquí ya, pero no, ellos saben perfectamente bien que no hay perspectiva. Lo conocen, lo declaran y lo dicen. Yo hablo con personas vinculadas a ese mundo, antiguas relaciones de mi época de trabajador, y te lo dicen claramente, ¿no? Ellos están esperando que esto, que pase lo que pase, para tener ya un pie puesto en el sector del turismo en Cuba. Venimos de un 2023 muy difícil. Un 2023 que hablábamos justamente el otro día con Elena Larrinaga, haciendo también balance del año, y planteábamos el tema de que este año estuvo muy marcado por los cortes de energía eléctrica, ¿no? Por los cortes de fluido eléctrico en las casas que, bueno, en las casas, en las industrias, en todos lados, ¿no? Que fueron de horas y horas y horas, 8, 10, 12, 15 horas sin luz en muchas ocasiones y en muchas partes del país. Con todas las consecuencias que eso tiene en un país que, como nos contaba Germán, tiene una economía totalmente precaria, ¿no? En un país donde que se corte la luz implica que se rompan los electrodomésticos, que luego son difíciles de reponer, no solo difíciles porque son caros, que lo son, ¿no? Sino además difíciles porque no se consiguen, porque son difíciles de obtener, de poder adquirir. Y que por supuesto quien no tiene un familiar que se lo pueda hacer llegar o que le pueda hacer llegar el dinero para poder adquirirlo a precios exorbitantes, eh, muchas veces termina teniendo que sobrevivir varias semanas sin el refrigerador o sin algún otro elemento eléctrico de uso cotidiano. Y entonces le quería preguntar a Germán precisamente eso, ¿no? ¿Cuál era el balance que hacía de este año, llamémoslo nefasto, para la energía en Cuba, y cómo veía el 2024 en ese sentido? En cuanto a la materia energética, bueno, tú sabes que esta gente, el régimen, perdió un crédito de 1.200 millones de dólares, creo que eran 1.200, 1.300 millones de dólares.
en el año 2015-2016. Los rusos dieron el crédito, abrieron las líneas, los cubanos no hicieron lo que tenían, es decir, el régimen no hizo lo que tenía que hacer, porque en toda inversión siempre hay algo que tú tienes que hacer, hacerte, ¿cómo se llama? Aseguramientos de distintos tipos, materiales, físicos, documentales, estudios de factibilidad económica, de factibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Y el gobierno cubano no hizo nada de lo que le correspondía. Los rusos sencillamente como hicieron con lo mismo que hicieron con la rusificación y retiraron el crédito. Entonces, ellos están ahí arreglando las centrales eléctricas que tienen 20 y pico, 30 años la más nueva, creo que la más nueva es la de Felton, si no me equivoco, tiene 30 años de uso, es de los años 90. Entonces, las más nuevas ya están en periodo de vencimiento porque esas instalaciones se hacen para 25, 30 años, no se hacen para toda la vida porque se ponen obsoletas no solo por viejas, sencillamente, sino porque hay nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías, nuevas fórmulas, y entonces sustituyen a las viejas. Aunque las viejas estuvieran en buenas condiciones, se pasa igual que cuando tú tienes un carro y ya tu carro cuesta más en neumático, en batería, en piezas, tienes que pintarlo, tú dices, bueno, pues no, lo entrego y compro uno nuevo. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, esas termoeléctricas ya están totalmente fuera, están obsoletas, tienen obsolescencia tecnológica, que es como se llama eso. Y eso, mientras un día, yo siempre, cada vez que me cojo un apagón aquí en mi casa, yo pienso, a lo mejor este es el último, que no venga más la luz, porque bueno, un día no viene más la luz y se acabó. Ahora hace 2 días, hubo un vientecito que me imagino que ustedes ahí en Miami tienes que haberlo sentido. Unos frente frío y unos vientecitos, bueno, unos vientecitos que no llegan ni a vientecitos, ni a viento platanero, como dicen los guajiros, porque no tumban ni un plantón de plátano. Y se fue la luz y fastidió refrigerador, porque la luz se iba y venía, y todo el que no estaba en su casa, todo el que no pudo desconectar los aparatos, ¿cómo se llama? Los acueductos, el acueducto de aquí se quemaron los motores, porque es que están muy malos los sistemas eléctricos, muy deficientes, muy faltos de mantenimiento y obsoletos. Entonces, eso es lo que te puedo decir de la energía, no creo. Eso, ahora en estos momentos no hay apagones. Ayer antier hubo uno de 6 o 7 horas aquí donde yo vivo, en Bauta, cerquitica a 7 kilómetros de la ciudad de La Habana, de Galicia. Y no veo yo, al igual que el resto de las cosas que hemos hablado, no veo perspectiva. No las hay. Ni con el optimismo más grande y la ilusión más grande se puede concebir que hayan soluciones. No se ven. Voy a puntualizar dos cosas, Hernán, con relación a lo que hablaba Germán, con lo relativo a el turismo y a la elaboración, al problema energético en el país. Es importante destacar una cosa. Este año que pasó, Cuba recibió 1.000.000 y tantos de turistas, no cumpliendo con el plan de casi 3.200.000 que habían planificado. Y ahora, para este año 2024, han planificado 3 millones. Y usted se pregunta de dónde, cómo va a ser esa subida, si como plantea Germán, nuestro turismo es de una sola vuelta, no tiene calidad. Y el turista va y se desengaña, y el 90% del turista que va a Cuba no es un turista de dinero, es un turista de más bajo nivel, que se van por los paquetes de China, de Rusia, y ya ni los chinos ni los rusos están yendo a Cuba. Entonces dice, bueno, ¿dónde está el conejo en la manga para, para resolver e incrementar la economía a este nivel? Y lo otro es la zafra. La zafra la han planificado para 300.000. Es bochornoso. Eso lo hacía en nuestro país antes de la guerra de los 10 años.
con los trapiches prácticamente que había, hacía 3 millones, 3.200.000. Y la experiencia de los últimos 20 años, por no hablar de los últimos 60 años, todo lo que Cuba planifica lo incumple. Y en la zafra es peor cada día. Entonces uno se asombra de cómo esta gente son capaces de planificar y de pensar y de engañar al pueblo, porque lo que han hecho durante todos estos años es darle falsas ilusiones al pueblo con planes y con la demagogia y echándole la culpa al bloqueo y que no vamos a entregar a la isla. Nuestra isla nunca estuvo en manos de Estados Unidos. Vamos a aclarar esto porque se repite mucho. La enmienda a PLAC, que no debió existir, pero estuvo las 2 veces que Estados Unidos intervino en Cuba, fue a petición del presidente de la República de Cuba. E incluso en uno de ellos, el presidente de Estados Unidos le dice al presidente cubano, no recuerdo el nombre, le dice, pero usted está claro de lo que está haciendo, de lo que me está pidiendo, cómo va a quedar usted ante su pueblo. Eso le está diciendo el presidente de Estados Unidos al presidente cubano. De ahí no hubo más ninguna intervención. Y en el 34 desapareció la enmienda a PLAC. Y es lógico que al triunfar, o sea, al lograrse la independencia, quienes tomaran en el poder la rienda de la economía eran los estadounidenses. Los cubanos habían perdido vidas, haciendas y no tenían dinero. Pero poco a poco ese proceso fue pasando, la economía fue pasando a manos de los cubanos. En el año 58, más del 85% de la economía cubana estaba en manos de cubanos o de extranjeros residentes en Cuba, como es el caso de Julio Lobo, un venezolano que vivió siempre en Cuba e invertía su dinero en Cuba. Y vamos a hablar de las centrales. Se dan muchas cifras, 150, vamos a hablar de 160 centrales. Había 160 centrales en Cuba al triunfo de la revolución y 35 eran los que estaban en manos de Estados Unidos y como digo, era un proceso que iba pasando poco a poco a manos de los cubanos. O sea que vamos a poner las cosas en contexto. Hernán, ¿quieres hacer algo, hablar algo al respecto de esto antes de yo hacerle la otra pregunta a nuestro amigo Germán? No, no, Pedro, la verdad es que yo creo que tu planteo es elocuente a ver, va muy en línea con lo que planteabas al comienzo del programa, ¿no? Que tiene que ver con esta cosa de poner números. Hay un economista argentino que es genial, ¿no? Y él se ríe en general de todas las planificaciones, no, ni le merece mención a la cubana, digamos, y suele reírse de estas especulaciones de el Banco Mundial establece que el crecimiento global durante 2024 va a ser del 2,4. Y él dice 2,4, ¿por qué no 2,3? ¿O por qué no 2,5? ¿De dónde sale ese coma algo, de esa pretensión de ser precisos en algo que es imposible de anticipar? Y por supuesto, en el caso de Cuba, eso pasa exactamente lo mismo, pero con el agravante de que además no hay, como tú dices, no hay ningún, porque, a ver, si el 2023 fue malo, como nos decía Germán, y malo, no solo malo respecto de la prepandemia, sino todavía peor de malo respecto de su competencia, no sé si llamarle competencia directa, pero competencia cercana, como es el caso de República Dominicana, que bien mencionaba Germán. Entonces, ¿de dónde puede buscar el crecimiento? Y esto me recordaba, te escuchaba hablar y me recordaba un poco al, al tema de las famosas vacas de Fidel, ¿no? Estas ideas totalmente ridículas que la verdad que en tiempos de desinformación diría, eso es mentira, ¿no? Nunca lo dijo, porque es tan absurdo que uno tiende a dudar de que eso pudiera ser cierto, ¿no? Eh, entonces, nada, es un poco, y recordaba también, y ahora vamos a volver a esto seguro, lo que siempre nos dice nuestro queridísimo Elías Amor, ¿no? Que es, Oh, a ver, estas cosas no se pueden planificar, lo que hay que hacer es dejar de planificarle la vida a la gente, dejar de tratar de
de dictar el hacia dónde tiene que ir, dónde hay que poner, dónde hay que sacar y qué sé yo, como si eso pudiera calcularse totalmente, y más bien dejar que la economía fluya según el curso natural de las cosas. Bien, y bueno, por último le preguntamos a Germán que cómo él ve las perspectivas de la economía cubana para este año 2024. En el caso de la economía del 2024, yo pienso tres cosas, ¿no? O mejor dicho, que Cuba tiene, del millón de problemas que tiene el régimen y que tiene el país, por supuesto, se resumen en tres aspectos. Uno, la baja eficiencia, la ineficiencia, la inoperancia del sistema, consustancial al sistema, inherente al sistema, que hace que, por ejemplo, las inversiones, hablando de inversiones, en el Central Ciro Redondo de Ciego de Ávila hace 10 años que están haciendo una inversión para producir energía eléctrica a partir de la biomasa. Y han invertido dinero, ya los chinos se fueron, los chinos los dejaron por incorregible y se fueron. En el arroz había una colaboración con los vietnamitas y los vietnamitas se fueron porque no no pueden con esta gente, la falta de seriedad, los incumplimientos, los embarques. Y entonces, bueno, por mucha voluntad política que tenga, no pueden, no se dejan ayudar, son demasiado ineficientes. Figúrate, ahora se esperaba que hubiera un pleno del partido, se anunció un pleno del partido ahora a fin de año, en octubre, noviembre. Creo que era para octubre. Un pleno del partido para que sepa cómo se maneja la política en Cuba. Un pleno del partido se hace antes de la Asamblea Nacional del Popular para tener a los militantes que van ahí, que son todos preparados para que todos levanten la mano y no haya discusiones inapropiada. Eso se prepara para que la obra de teatro, que es una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salga perfectamente como se ensayó. Bueno, pues el pleno del partido se suspendió. Se supone que en ese pleno se iban a tratar para después presentar a la Asamblea los cambios constitucionales y legales para poder aplicar la rusificación de la economía. Titov, que es el que puso Putin a trabajar con la Comisión Cubana para lograr desmantelar el socialismo, pudiéramos decir, la propiedad estatal, y pasarla a los oligarcas rusos. Los rusos se hicieron cargo de un central del Uruguay, el más grande de ahí, uno de los más grandes de los que quedan vivos, ahí en Santi Espíritu. Y de los más diversificados, tiene una fábrica de papeles, tiene refinería, es decir, que un central importante se le entregaron a los rusos, pero los rusos no pueden con esta gente tampoco. Entonces, ya uno elucubra. Tito vino varias veces, se entrevistó varias veces con Canel, se entrevistó con ministros, con funcionarios de primerísimo nivel, y bueno, parece que llegó allá y le dijo a Putin: oye, con esa gente yo no puedo. Y se acabó la rusificación, ni siquiera eso. Y entonces lo que van a hacer ahora es una rectificación de errores, estilo Lieberman, Kosygin, como te decía, y estilo cuando Fidel Castro estableció aquella rectificación de errores y tendencias negativas, a tratar de enmendar los problemas del supuesto socialismo. Entonces, las perspectivas para el 2024, ¿cuáles perspectivas? ¿Quién invierte en Cuba? ¿Quién le presta dinero a esta gente? ¿Quién se arriesga? Y sin inversiones no hay crecimiento, porque además el país tiene la base productiva totalmente destruida. Aquí lo único que se ha hecho en los últimos años son hoteles. La inversión en la agricultura es minúscula. La inversión en las construcciones, lo único que se ha invertido en Cuba es prácticamente, se coge el 50 o el 60% del total de las inversiones en hoteles.
y los hoteles están vacíos, entonces como rayo tú vas a crecer, pero bueno, supón tú que los hoteles se llenaran. ¿Qué tú le das de comer a los huéspedes? Tienes que traer todo lo que el huésped va a consumir de el extranjero, importarlo. Y si tú le tienes que dar a los huéspedes todo lo que el huésped consume y los insumos propios de los hoteles, es decir, toallas, jabones, champú, útiles de limpieza, etcétera, etcétera. Si tú tienes que importarlo todo porque tu industria no es capaz de producir con un mínimo de eficiencia y tu agricultura no es capaz de poner productos que tengan a la altura de la calidad que requiere el sector de turismo, que son los estándares de calidad a los cuales está acostumbrado un canadiense en Canadá, o un español en España, o un francés en Francia. Y entonces tú vienes aquí, le pones un platanito podrido y una toronja llena de manchas, y el tipo no se le dispara a eso. Y además no viene más. Entonces, bueno, no puedo decirte que haya alguna esperanza. Y préstamo, ya te decía, con la calificación de la deuda en el mínimo, todas las agencias calificadoras, Moody's, S&P, Standard Poor's y otras, todas las que yo he visto, y he visto como 6 o 7, dan la mínima calificación a la deuda. ¿Quién presta a un país así? Pero además, te tienes otro factor que es importante, que es el embargo. No es un bloqueo, es un embargo, pero si tú no puedes exportar a los Estados Unidos, tú no puedes recibir productos, y Estados Unidos es el mercado mayor y que mejor paga en el mundo. Si tú no tienes acceso a ese mercado, tanto en el turismo como en tus exportaciones, ¿para qué vas a exportar? ¿Para el mercado cubano? Es que la gente no tiene un kilo, no tiene ni dónde caerse muerto. No, señor. Entonces las perspectivas yo las veo negras. Te decía, además de la ineficiencia inherente, el embargo, que te lo acabo de mencionar, y la deuda que causa esos problemas de mala calificación. Si tú eres mala paga, nadie te presta. Yo no creo que haya ninguna posibilidad hasta que no se descontinúe la continuidad del desastre. Vaya, dicho así, repito la frase, no hay ninguna perspectiva de mejoría hasta que no se descontinúe la continuidad del desastre. Es mi opinión y ojalá me equivoque. Es, bueno, estamos llegando al final del programa, como siempre nos termina quedando corto, y en este caso con cierto sabor amargo, ¿no? Porque, bueno, claramente, como nos pasa siempre, recién recordaba los consejos de Elías Amor, y siempre nos gusta cerrar con esta pregunta de qué se puede hacer para cambiar, ¿no? Y bueno, creo que Germán fue muy claro en esa línea. eh, Recuerdo la frase que siempre menciona Pedro del cambio fraude, ¿no? Que también nos hablaba Dagoberto en otro programa, y digo, es que claro, lo que se necesita es un cambio profundo de sistema, y probablemente ni siquiera alcance con lo económico. En Cuba ya no es esa idea que hubo en algún momento cuando fue el traspaso de poder de Fidel a Raúl, de un modelo vietnamita o un modelo chino o algo por el estilo. Creo que eso ya quedó totalmente descartado como una posibilidad, más allá de que tenemos que tener en cuenta que el modelo chino está empezando a mostrar grietas, con lo cual Sí. hay que ver también qué consecuencias tiene eso para Cuba y para el continente, porque es un continente que ha venido beneficiándose, bueno, no sé si beneficiándose es la palabra, pero eh, eh, disfrutando del impulso que implicaban los créditos y las inversiones provenientes de China. Y eso se corta, ya se ha cortado en los últimos años y se sigue cortando, con lo cual hay que ver qué impacto tiene en el continente. Pero me fui de tema. Eso evidentemente va a tener un impacto en Cuba. Y finalmente, ¿qué es lo que puede hacer Cuba? Muy fácil. Mirar a Miami. O sea, mirar qué pasa en un país Bien.
más o menos sensato en un país que tiene un montón de problemas, pero en un país que dice, bueno, a ver, muy fácil abrir una empresa, muy fácil crecer, muy fácil fracasar, pero muy fácil volver a levantarse y seguir adelante. Y los cubanos en Miami, precisamente, han dejado muy claro su capacidad de emprendedorismo, su capacidad de emprendimiento, su capacidad de generación de riqueza, que es finalmente lo que necesita. Creo que ha sido un programa muy interesante que nos deja algunas incógnitas de cara al 2024. Pedro. No, iba a hacer una acotación ahí, un poco como dicen los cubanos, que el mejor invento de Fidel Castro fue Miami. Y acabas tú de hablar de eso, ¿no? Y otros dicen que es Cuba ahora tiene no sé cuántas provincias, 14 todos los días crece, pero bueno, que esta era la séptima provincia de Cuba. Cuba siempre tuvo 6 provincias. Y realmente tú lo has dicho, aquí está el ejemplo de la capacidad de emprender del cubano. Y entonces eso yo lo discutí con una persona y me dice, sí, pero le dan dinero. Y yo, sí, sí, a Fidel le dieron dinero. 100.000 millones que hizo con ellos. Todo el mundo necesita financiación para emprender un negocio. Ahí está la capacidad y la creatividad de las personas. Y bueno, Hernán, creo que solo nos queda darle las gracias a Germán. Fue muy bueno en todo lo que nos respondió, sus planteamientos muy precisos, muy certeros. Y bueno, solo nos queda invitar a nuestra teleaudiencia para el próximo sábado a las 5:30 por los canales de Cubanet para hablar del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a todos, hasta la próxima.